Buenas tardes, ingeniero Diego Paño. Esta es la presentación de la máquina de movimiento perpetuo. Mi nombre es Yosué Núñez, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, carrera automotriz. Introducción. El movimiento perpetuo se refiere al funcionamiento de una máquina que, una vez puesta en marcha, continúa teóricamente indefinidamente sin recibir ninguna energía adicional de una fuente externa. Cualquier mecanismo de movimiento perpetuo presupone, de hecho, la obtención de un movimiento indefinido y autónomo, en ausencia de ninguna aportación energética del exterior. Se denomina en física a la inercia la resistencia que opone los cuerpos a modificar su estado de movimiento o de quietud, ya sea una alteración de su velocidad, su rumbo o para detenerse, aunque el término también aplica para las modificaciones de su estado físico. En otras palabras, la inercia es la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Materiales a utilizar para la máquina de movimiento perpetuo. Se va a utilizar CDs, cartón delgado, una tabla triplex de 30 por 30 centímetros, bolas de metal, un clavo, unos rulimanes y unos palos de pincho. Procedimiento de la construcción de la maqueta de movimiento perpetuo. Para empezar, con el cautín quemamos el centro del disco haciéndolo más grande para pegar el rulimán. Luego ponemos silicona en el disco y pegamos las tiras de cartón delgado. Después pegamos el disco encima y las tiras de cartón delgado formando una hélice. Y empezamos a pegar una tira larga en el borde del disco. Posteriormente pegamos en el centro el rulimán. Seguidamente pegamos varias palos de pincho haciéndolo uno solo para formar un palo grueso, el cual nos va a servir como soporte de la máquina. Luego pegamos la máquina en el palo grueso. Y finalmente así queda nuestra maqueta. Como podemos observar, así queda nuestra maqueta de movimiento perpetuo. Funcionamiento de la máquina de movimiento perpetuo. Para el funcionamiento de la maqueta le vamos a dar un impulso. Como se puede ver, sí gira, pero después se detiene, ya que la maqueta alcanza su punto de equilibrio y ya no gira más. Los cálculos. Se realiza una tabla con los parámetros físicos, en el cual va a haber la masa, la longitud y el tiempo, la cual sus dimensiones es m, l y t. Los símbolos m, l y t en minúsculas y las unidades que es el kilogramo, metro y el segundo. Se anota las revoluciones
por minuto que va a dar nuestra máquina de movimiento perpetuo. En este caso, a la primera da 50 vueltas, a la segunda da 53 vueltas, a la tercera da 52 vueltas, a la cuarta da 54, a la quinta da 53, a la sexta da 57, a la séptima da 53, a la octava da 52, a la novena da 53 y a la décima toma da 53 vueltas por minuto. El promedio de las revoluciones. Después de tomar las revoluciones por minuto, se procede a calcular el promedio, el cual se suma todas las 10 revoluciones que se tomó y ese resultado se divide para las 10, el cual nos da un promedio de 53 revoluciones por minuto. Cálculo de errores. El error absoluto. Después de tomar las revoluciones por minuto en esos 10 tramos, se procede a sacar el error absoluto, el cual es cada una de las revoluciones menos el promedio de las revoluciones, el cual en este caso es 50 menos 3 y así sucesivamente, lo cual nos dio los siguientes datos del error absoluto: 3, 0, 1, 1, 0, 4, 0, 1, 0 y 0 revoluciones por minuto. En este tramo se procede a calcular el promedio del error absoluto, el cual en los siguientes valores, que es 3, 0, 1, 1, 0, 4, 0, 1, 0 y 0, se suma y a ese resultado le dividimos para los 10 datos que hay aquí, el cual nos da el valor de 1. El error relativo. Entonces se procede a calcular el error relativo, el cual se calcula con el promedio del error absoluto dividido para promedio del valor de los valores obtenidos, en este caso los 10 cálculos de revoluciones que se tomó, en el cual es 1 dividido para 53, lo que esto nos da un resultado de 0,1886792. El porcentaje del error relativo. Este porcentaje del error relativo se calcula con el error relativo multiplicado por 100. En este caso sería 0,018867992 por 100, lo cual nos da un resultado de 1,886792, lo cual el porcentaje sería de 1,886792, lo cual podemos verificar que está bien realizado el experimento. Conclusiones. Se creó una maqueta intentando crear un movimiento perpetuo, conociendo los parámetros como la inercia. Esta máquina intentó interpretar el movimiento perpetuo, el cual se dice que no existe. Estas son teorías que se dice que no existe movimiento perpetuo. El movimiento perpetuo es uno de los movimientos que tuvo varias discusiones, ya que se decía que no existe. Se refiere a una máquina que funcione y siga moviéndose solo dando un impulso, y con ese impulso bastará para que la máquina pueda seguir en movimiento indefinidamente.
y no involucre otra fuerza para que esté en movimiento. La inercia es una propiedad enmarcada en el ámbito de la física, con la que se puede identificar la tendencia que puede tener un cuerpo, en nuestro caso un vehículo o partícula del mismo, a mantener su estado, que puede ser en movimiento o reposo. El cálculo de inercia se realiza en base a una fuerza en la que motiva el cambio de estado de reposo a movimiento y dentro de este último de traslación o de rotación. Se conoció los datos del cómo, en este caso, las revoluciones por minuto de la maqueta se fueron aumentando las revoluciones por minuto y se procedió a calcular el porcentaje de error, el cual fue menor al 2%, y esto nos quiere decir que está bien la práctica. Recomendaciones. Se recomienda que en el momento de la construcción de la maqueta se mida bien todas sus piezas, ya que al no estar simétricas podría ocasionar un desequilibrio al momento de poner en funcionamiento la maqueta. En momento de investigar y conocer el concepto de movimiento perpetuo, se recomienda ver y analizar el concepto, ya que se puede haber confusiones con los varios conceptos que existen. Se recomienda analizar de una forma concreta el concepto de inercia, ya que este concepto se relaciona mucho con el movimiento perpetuo, y al analizar el concepto de inercia se puede completar con el concepto de movimiento perpetuo. Es necesario calcular el error relativo y el error absoluto, ya que al calcular esto se puede tener el porcentaje de error en la medición, el cual debe ser menor de 2%, para poder identificar si las mediciones cumplen con las revoluciones por minuto que se va a colocar. Bibliografía. Muchas gracias.